Hola a todas y todos, bienvenido a este nuevo capítulo de este podcast de Benditas Emociones. Mi nombre es Karen González Correa, fundadora, ¿no es cierto?, de Benditas Emociones. El día de hoy, yo sé que muchas y muchos de ustedes están esperando un nuevo capítulo, porque estábamos abordando los 5 pasos, ¿no es cierto?, para realizar una transformación interior, para comenzar a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Sin embargo, hoy no voy a continuar todavía con el paso siguiente, sino que más bien hoy día quiero conversarles acerca de una analogía que me gustaría hacer. Esto porque debido a comentarios que yo recibo, tanto de mis acompañadas, de las personas que participan en mis charlas, en mis talleres, ¿no es cierto? Donde siempre hay una inquietud desde la perspectiva de querer tener un resultado rápido. Muchas veces me preguntan ya, pero ¿en cuánto tiempo yo voy a lograr resultados? ¿En cuánto tiempo voy a ver reflejada eh, todo esto que estoy haciendo, ¿no es cierto? Primero que todo, entender de que mientras más apegados o apegadas a un resultado específico, más complejo, entre comillas, ¿no es cierto? O más difícil, que a mí no me gusta hablar en términos de fácil o difícil, porque para cada uno es de acuerdo a su propia percepción, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, sin embargo, mientras más apegados o apegadas estemos al resultado, vamos a estar vibrando en una emoción o en una energía de baja vibración, o sea, de miedo. Porque en el fondo ese apego tiene que ver con un miedo a tratar de tener un rápido resultado, ¿no es cierto? Porque tengo miedo a no alcanzarlo, a no lograrlo, porque probablemente me siento no merecedora o no me siento capaz, etcétera, 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 independiente de la razón que me lleve a estar apegada al resultado. Entendiendo también que cuando estamos experimentando una situación de dolor, obviamente lo primero que queremos es tener soluciones rápidas. Sin embargo, para ir al origen, ¿ya? Y poder realmente lograr un resultado, es necesario realizar un proceso, ¿ya? Y por eso muchas veces con los fármacos no es suficiente, con una terapia de 2 días no es suficiente. Y no digo que no sirvan, porque por supuesto que son herramientas que sirven durante el proceso, pero ni el fármaco ni la terapia de 2 días te va a dar resultados, porque este es un proceso de transformación que está orientado a cambiar muchas cosas, muchos hábitos, conductas, patrones, liberar emociones, ¿no es cierto?, de baja vibración o llamadas comúnmente negativas, que incluso traemos desde el vientre materno. Bueno, ese es un tema que vamos a abordar en otro de los capítulos, ¿verdad? Pero son conductas o son hábitos emocionales o llevamos una carga durante muchísimo tiempo, años incluso. Por tanto, eso no podemos pretender de cierta manera hacerlo en un par de sesiones o tomando una pastillita y pensando que con eso voy a ir al origen real. Entonces, ¿por qué al principio les decía que esto es una analogía que les quería compartir el día de hoy, que la leí en un libro? Bueno, en varios libros he leído una analogía similar, ¿no es cierto? Y creo que esta analogía es súper didáctica y educativa para comprender que esto es un proceso y que nos debemos regalar este proceso a nosotras, a nosotros mismos.
que todo parte de nosotras o de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esta analogía es, vamos a imaginarnos una herida física real, por ejemplo, que tenemos en una mano, versus una herida o heridas a nivel emocional. Entonces, cuando tenemos una herida física, vámonos a la herida física, imaginemos o recordemos alguna experiencia que pudimos haber tenido con una herida física concreta que pudimos ver, ¿no es cierto? El desarrollo o cómo es el proceso para lograr sanar esa herida. Entonces, primero que todo, supongamos que tenemos una herida en una mano, ¿verdad? Y simplemente la vendamos, ¿no es cierto?, para hacer como que no existe. Pero no le hacemos ningún, comillas, tratamiento, sino que la vendamos simplemente y la dejamos ahí para no verla. Simplemente, la venda es para no verla. Sin embargo, la herida, aunque la vendamos, aunque la vendemos, sigue estando ahí. No porque yo la vende, se va a eliminar o va a desaparecer, sino que la voy a vendar y la voy a dejar ahí. Esta herida, si yo no me ocupo de ella, si yo no la observo, si yo no hago un tratamiento para curarme esa herida, ya sea tomando a lo mejor algún antibiótico, si es que esto ya se infectó, o curarla directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me ocupo de esta herida física en la mano, que es el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esta herida que está ahí vendada, que yo la traté de ocultar, pero no me he hecho cargo de ella? Lo más probable es que esta herida se va a empezar a infectar, ¿no es cierto? Y cada vez se va a ir agravando más esa infección. Y probablemente llegue un momento en que esa herida esté llena de materia, ¿no es cierto?, de infección. Incluso puede llegar un momento hasta que empiece a expedir algún olor desagradable e incluso, más aún, me puede generar alguna enfermedad o cierta gravedad. Va a estar generada por no ocuparme de esa herida. Entonces, cierto día alguien me toma la mano, ¿no es cierto?, esa mano con la herida, para hacerme cariño o simplemente porque me quiere tomar la mano. Y resulta que me la toma y me hace doler. Entonces, me duele, por supuesto, a la otra persona que lo hizo sin la intención de que me doliera, simplemente me tomó la mano, resulta que a mí me hace doler y quito la mano rápidamente, incluso le digo, no, me haces daño. Y la otra persona puede pensar, pero ¿por qué te hice daño si yo solamente te estaba tomando la mano? Entendiendo que la persona no sabe que tengo una herida ahí, ¿no es cierto? Entonces, claramente la otra persona va a quedar sorprendida y yo probablemente me aleje de esa persona para que no me vuelva a tomar la mano y no me haga doler nuevamente. Pero esa persona no era la responsable de que yo no me haya hecho cargo de mi herida. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, si yo decido en algún momento de mi vida, porque me doy cuenta que ya no puedo seguir con esta herida así, en estas condiciones, porque cada vez que alguien me toque la mano me va a doler, entonces yo digo, ok, la herida es mía, por lo tanto yo me responsabilizo. Empiezo a tomar conciencia de que esa herida yo la tengo que ir curando o primero hacerme cargo de ella. Entonces, lo primero que, obviamente siguiendo esta analogía, ¿no es cierto? Lo primero que debiera hacer es sacarme la venda, observar la herida y luego ahí tomar acción, ¿no es cierto?
Si voy a un médico para que me vea la herida, ¿no es cierto? Si esto está muy avanzado, probablemente el médico me puede dar algún medicamento y además me va a decir que me debe, primero que todo, limpiar la herida, o sea, sacar todo aquello que está malo ahí, toda esa infección que está acumulada por quizás cuánto tiempo. Y claramente ese primer paso, digamos, de que me limpie el médico la herida, o alguna persona especializada, por supuesto, me va a doler, ¿no es cierto? Va a doler. Es como cuando eh, a veces nos clavamos o nos hacemos una herida pequeña en un dedo y eso se nos empieza como a inflamar, a infectar e incluso nos empieza como a fiebrar el dedo y luego yo le doy un pinchacito y empieza como a salir toda esa infección que hay ahí y empiezo a sentir un alivio, pero el pinchacito o la primera etapa me dolió. Esto es igual. Entonces el médico empieza a sacar toda la infección que está en esta herida y me va a doler. Pero me va a doler, es otro tipo de dolor, porque es un dolor que al corto plazo me va a traer alivio. Y entonces es un dolor que tengo que enfrentar, sin embargo sé que posterior a eso va a venir un alivio, va a venir un descanso. Entonces el médico me limpia, me duele, ¿no es cierto? Pero ya cuando termina de limpiar, yo ya siento cierto alivio. Y luego me cura la herida, probablemente me la vuelva a vendar y me manda para la casa con ciertos medicamentos a lo mejor, o bien me indica que yo debo seguir un tratamiento o un proceso para seguir curando esa herida. ¿Qué pasa aquí? Si yo sigo el proceso indicado a través del tiempo, ¿no es cierto? Me hago cargo y hago las curaciones que deba o voy a hacerme las curaciones si es necesario ir a otro lugar, ¿no es cierto? A hacerme las curaciones, voy constantemente y cumplo con mi responsabilidad de ir siguiendo estos pasos, voy a ir cada vez sanando más esta herida a través del tiempo. El proceso puede ser muy largo o puede ser más corto, va a depender el nivel de infección que tenga mi herida y también va a depender del compromiso que yo haga al momento de seguir con las curaciones de manera responsable. Entonces, estos procesos pueden ser distintos entre una y otra persona, porque tiene que ver directamente con la responsabilidad individual y personal. No depende del médico, no depende de la enfermera que me vaya a hacer las curaciones, sino que depende de cuánto yo me responsabilice de mi propio, comillas, tratamiento. Y también va a depender de todo el proceso que lleve curar la herida dependiendo de la magnitud o las heridas que yo pueda tener. ¿Ya? Esto mismo lo podemos llevar, y por eso es la analogía, con las heridas emocionales, que todas y todos tenemos. Esto es súper claro de dejarlo en consideración, que lo tengan en consideración, que no solo algunas personas tenemos heridas o hemos tenido heridas emocionales, sino que todos los seres humanos, porque vemos y cuando somos conscientes de las heridas emocionales, nos damos cuenta que son parte de lo que debemos aprender y de lo que debemos trascender. Por tanto, todos vinimos a vivir esta experiencia terrenal, ¿no es cierto?, para aprender. ¿Y cómo aprendemos? A través de ir sanando estas heridas emocionales. Eso es importante aclarar, que no es que en el caso que a mí me convoca, por lo cual yo partí todo este proceso, todo este aprendizaje, fue a partir de un diagnóstico de una enfermedad como fue la fibromialgia. Sin embargo, me he dado cuenta que esto no solamente va orientada a las personas diagnosticadas,
sino que a todas las personas en general. Por lo tanto, la información que yo comparto a través de mi podcast, de mi canal de YouTube y bueno, y de mi red social de Instagram, no necesariamente son temas que solamente le competen a una mujer diagnosticada de fibromialgia, sino que pueden ser a mujeres en general, pero también así a hombres, ¿ya? Porque todos y todas tenemos aspectos emocionales que debemos trabajar. Entonces, retomando el tema de la analogía, así como yo tomé la decisión primero de ir al médico, mirar mi herida, asimismo parte este proceso de ir sanando las heridas emocionales. Primero, tomo la determinación y me doy cuenta que esta herida me está doliendo por diferentes reacciones que ocurren en mi entorno, experiencias que voy viviendo y que me van generando dolor. Entonces, primero yo me doy cuenta y soy consciente de esto. Cuando yo tomo la decisión de mirarme o observar estas heridas, ¿no es cierto? Voy a hacer algún proceso o alguna acción. Entonces voy a un médico, voy a un terapeuta, voy a un coach, voy a un psicólogo, no sé, y empezamos a observar la herida primero y luego vamos a empezar a limpiar. Vamos a empezar a limpiar estas heridas, ¿no es cierto? Vamos a empezar a sacar todo lo que, toda la infección. Entonces, ese proceso claramente va a ser doloroso y también a nivel emocional, pero es un dolor que a continuación trae un tremendo alivio. Entonces, hay muchas personas que observan la herida emocional y luego la vuelven a vendar porque no quieren volver a enfrentarse a algún dolor que pudieran experimentar en algún momento donde esa herida quedó a nivel interior. Por lo mismo, los procesos son distintos para todas las personas. Va a depender de, primero, la decisión que tomemos. Si queremos enfrentarnos a empezar a limpiar estas heridas y luego con el tiempo seguir el proceso de ir curándolas. Y eso es la responsabilidad individual. No es responsabilidad del terapeuta, del facilitador, del psicólogo, sino que es una responsabilidad individual y personal que parte de una decisión, ya de ir sanando, curando estas heridas interiores, para que así cuando me tomen la mano ya me deje de doler o por lo menos sea consciente de que tengo esa herida ahí y que no es responsabilidad del otro, sino que es responsabilidad mía hacerme cargo de esa herida, ¿no es cierto? Ahora, este es un proceso que se debe seguir haciendo a través del tiempo. Difícilmente lleguemos a curar absolutamente todas las heridas y a un nivel tal de que esas heridas se cierran por completo. Siento yo desde mi perspectiva que esto es un proceso que vamos sanando y curando a diario, porque a diario nos vamos enfrentando con distintas situaciones que nos llevan de nuevo muchas veces a episodios de dolor. Sin embargo, cada vez ese dolor es más leve o incluso si me duele mucho, tengo la capacidad de mirarme y darme cuenta por qué o para qué me está doliendo nuevamente una herida, porque quizás no terminé de sanarla por completo. Y como le digo, eso es difícil que lo hagamos durante una experiencia terrenal. Sin embargo, es súper gratificante cuando ya esa herida o te duele muy poco o prácticamente ya no te duele. O bien, si te duele, te das cuenta que, ¿por qué te duele? Entonces, esto yo lo quería comentar en este nuevo capítulo, que si bien es cierto, me salgo un poco de la línea que tenía presupuestada para el podcast y para los videos de YouTube, pero creo que era
súper importante porque esto nos sirve y es un claro ejemplo de que es un proceso y que por eso no basta solo con tomar una pastillita o con hacer una terapia de 2 días y que vamos a tener resultados inmediatos, sino que es un proceso. ¿Se puede? Se puede. Yo logré trascender el diagnóstico de la fibromialgia, pero sin embargo, yo me debo seguir observando a diario para que esas heridas no se vuelvan a abrir o bien no se vuelvan a infectar. Entonces yo tengo que mantener ese proceso de sanación a diario. Y eso es ser consciente de nuestro día a día, ser consciente de mirarnos, de observarnos a nosotras mismas en relación a lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, eso les quería comentar. Espero que les haga sentido, espero que lo haya tratado de explicar de la mejor manera posible, porque yo cuando lo leí en algunos libros anteriormente me hizo todo el sentido del mundo y lo utilizo hoy en día para explicarle a las personas que, por un lado, es un proceso. Por eso mis programas y mis talleres casi todos se llaman Inicia tu viaje de transformación interior sin retorno, porque es algo en lo cual yo me dedico a trabajar constantemente en mí a partir de todo el aprendizaje que he ido obteniendo durante todos estos años. Entonces entender que es un proceso, que no hay varitas ni píldoras mágicas, que no hay un terapeuta, un doctor, un psicólogo que te vaya a solucionar la vida, sino que obviamente yo soy facilitadora, acompaño en procesos, ¿no es cierto?, a mis acompañadas, valga la redundancia. Le entrego las herramientas, le entrego las directrices, le entrego material, le grabo videos, les hago ejercicios, pero la responsabilidad es de cada una de ellas. Mi responsabilidad es compartir mi experiencia, entregar las herramientas, la guía, la contención, el acompañamiento, pero yo no me puedo responsabilizar de las decisiones que tomen mis acompañadas, porque esas decisiones son personales. Así es que eso, espero que les haga sentido. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Por favor, compartan mi podcast en Spotify, Benditas Emociones, en el canal de YouTube, Benditas Emociones, en Instagram también, síganme. Ahí también constantemente estoy compartiendo live, videitos con contenido gratuito en todas estas plataformas que les pueda servir a ustedes, a cada uno de ustedes, a hombres y mujeres en sus propios procesos personales. Así es que nada, me despido, besos y muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo por ahí en YouTube, en Spotify o en Instagram. Si quieren saber acerca de mis programas de acompañamiento, también se pueden contactar conmigo por la plataforma de Instagram. O si bien eres algún terapeuta, facilitador, coach, profesional de la salud que quiere tomar mi masterclass orientada a cómo abordar a personas diagnosticadas de fibromialgia de manera más asertiva y con comprensión, también me pueden contactar por ahí. Así que muchas gracias, que estén súper, súper bien y nos estamos viendo en algún otro capítulo. Chau, chau.